¿Y si te dijera que la mayoría de las personas no sabe realmente quién es? Que caminamos por la vida con un espejo roto en las manos, creyendo vernos reflejados, cuando en realidad solo contemplamos fragmentos distorsionados de nosotros mismos. Rafael Santandreu suele decir que el mayor acto de madurez emocional es aprender a conocerse sin máscaras, sin autoengaños, sin esos debería que nos impone la mente enferma de exigencias. Pero, ¿cómo reconocer quién eres realmente cuando llevas toda la vida actuando el papel que otros te escribieron? Imagina a Laura. Tiene 35 años, un trabajo estable, amigos que la aprecian, una familia que presume de ella. Pero cada mañana, al mirarse en el espejo, siente un hueco. No sabe explicarlo bien, no es tristeza, ni ansiedad, ni cansancio. Es una especie de desconexión silenciosa. No sé quién soy, se repite, como un mantra que nadie escucha. Y es que, como enseña Santandreu en el arte de no amargarse la vida, muchas personas viven desde una identidad fabricada por el miedo. Miedo a fallar, a decepcionar, a quedarse solas. Así, confundimos el personaje con la persona. La primera característica que define a los seres humanos y que puede transformarnos o destruirnos es nuestra capacidad de pensamiento. Somos los únicos animales capaces de construir mundos enteros dentro de la cabeza y también de destruirlos. Cada emoción que sientes nace de una interpretación, no de un hecho, sino del diálogo interno que generas a partir de él. Cuando piensas, no soy suficiente, el cuerpo obedece y genera la química del miedo, de la culpa, del estrés. Pero cuando te repites, soy capaz, aunque me equivoque, el cerebro activa circuitos de calma, confianza y creatividad. Esto no es poesía, es neurociencia. Se llama neuroplasticidad. Tu cerebro cambia según lo que piensas. Literalmente se reconfigura. Entonces, ¿qué pasaría si aprendieras a pensar de manera diferente? Santandreu insiste, la felicidad no depende de lo que te pasa, sino de lo que te dices sobre lo que te pasa. Es una idea que desafía todo lo que nos enseñaron. Nos dijeron que la vida era cuestión de suerte, de circunstancias, de tener o no tener. Pero no. La verdadera diferencia entre una persona emocionalmente fuerte y una que se derrumba está en su sistema de creencias, en su capacidad para observar los pensamientos sin identificarse con ellos. Que no eres tu mente, eres quien la observa. Y cuando aprendes a mirar tus pensamientos con distancia, comienza el auténtico viaje de autoconocimiento. Laura, aquella mujer que se sentía vacía, empezó a entrenarse con una frase simple de Santandreu: nada es tan terrible. La repitió durante días, aunque no la entendía del todo. Nada es tan terrible, se decía cuando su jefe la criticaba, cuando su pareja la ignoraba, cuando el miedo la despertaba a las 3 de la mañana. Y algo empezó a moverse, no fuera, sino dentro. Descubrió que el sufrimiento era una reacción aprendida, no una condena inevitable. Que las cosas duelen menos cuando no las interpretas como tragedias, sino como experiencias. Y entonces por primera vez se vio en el espejo y no sintió rechazo ni confusión. Sintió curiosidad. Curiosidad por conocerse. Ese instante, esa chispa, marca el comienzo del camino. Porque conocerse a uno mismo no es una meta, es una práctica diaria. Es observar los pensamientos como nubes que pasan sin aferrarse a ellas. Es aceptar que detrás de cada miedo hay una idea distorsionada que puedes cambiar. Es dejar de ser un personaje y convertirte en autor de tu propia mente. Pero, ¿cuáles son las otras características que realmente definen a las personas, las que determinan si vivirás en calma o en tormenta? Lo descubrirás en los próximos minutos. Pero antes, pregúntate algo profundamente. ¿Quién serías si dejaras de creer todo lo que piensas? Dicen que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y aunque esta frase se ha vuelto casi un cliché, Rafael Santandreu la convierte en una verdad práctica. La fortaleza emocional no consiste en no sentir, sino en saber interpretar lo que sentimos. Porque sentir miedo, tristeza o frustración no nos debilita. Lo que nos debilita
es pensar que no deberíamos sentirlo. En Nada es tan terrible, Santandreu lo explica con una claridad demoledora. Somos más fuertes de lo que creemos, pero vivimos convencidos de lo contrario. Piensa en Andrés. Perdió su trabajo de un día para otro. El miedo lo paralizó y durante semanas creyó que su vida había perdido sentido. Cada pensamiento se convertía en una tormenta. Soy un fracasado. Nunca encontraré algo mejor. Todo se derrumba. Pero un día, casi por casualidad, leyó una frase de Santandreu que lo sacudió. El sufrimiento no proviene de la realidad, sino del diálogo que mantienes contigo mismo sobre esa realidad. Esa idea se convirtió en una semilla. Empezó a observar cómo su mente dramatizaba cada hecho, cómo transformaba un obstáculo en una catástrofe. Descubrió algo fundamental, que podía elegir sus pensamientos del mismo modo en que elegía su ropa cada mañana, y que al hacerlo, su mundo interior cambiaba. La fortaleza emocional no nace del control, sino de la aceptación. El cerebro humano tiene un mecanismo primitivo llamado sesgo de negatividad. Está programado para detectar peligros y exagerarlos. Es una herencia evolutiva. Pero hoy, en lugar de protegernos de tigres, ese sesgo nos encierra en la ansiedad, en la autocrítica, en el no puedo. Santandreu enseña a revertir ese patrón con entrenamiento cognitivo. Cuando aprendes a hablarte con ternura, a cuestionar tus pensamientos irracionales, literalmente fortaleces tu mente. Los estudios de neurociencia lo confirman. Cada vez que eliges una interpretación racional sobre una catastrófica, tu cerebro refuerza circuitos de calma. Es como levantar pesas emocionales. Cuanto más lo practicas, más fuerte te haces. Andrés comenzó con pequeños ejercicios. Cada vez que su mente lanzaba una frase catastrófica, la reescribía. He perdido mi trabajo, sí, pero eso no significa que mi vida se haya acabado. O, no es terrible estar incertidumbre, es incómodo, pero puedo soportarlo. Y al repetirlo, algo en su interior se reorganizaba. La emoción seguía ahí, pero ya no lo dominaba. Sentía miedo, sí, pero lo observaba como un fenómeno pasajero. Así descubrió el poder real de la fortaleza emocional. No eliminar el dolor, sino transformar la relación que tienes con él. Santandreu le llama a esto el entrenamiento del alma racional. Y es que ser emocionalmente fuerte no es resistir, sino flexibilizar. Es permitirte doblarte sin romperte, como el bambú en medio del viento. Y cuando aprendes a doblarte, descubres una paz que no depende del exterior. Porque la vida no deja de ponerte a prueba. Eso no cambia. Pero tú sí cambias la manera de responder. Esa es la diferencia entre sobrevivir y vivir con serenidad. ¿Y sabes lo más fascinante? Que la fortaleza emocional no se hereda, se entrena. No importa tu pasado, tus heridas, ni lo que te dijeron que eras. La mente es plástica, moldeable, infinita en su capacidad de aprendizaje. Así que la pregunta no es, ¿soy fuerte?, sino, ¿estoy dispuesto a entrenar mi fortaleza? Porque como diría Santandreu, cada pensamiento racional es un ladrillo más en la construcción de tu libertad emocional. Andrés lo comprendió meses después, cuando consiguió un nuevo empleo. Ya no era el mismo. No porque ganara más dinero o tuviera más estabilidad, sino porque había dejado de vivir esclavo de su diálogo interno. Había aprendido que la verdadera libertad no está en las circunstancias, sino en la interpretación. Pero entonces surgió otro descubrimiento aún más profundo. Si la mente puede entrenarse para la calma, puede entrenarse también para la bondad. Cuando aprendemos a ver al otro con comprensión, nos liberamos también de nuestra propia prisión. Esa frase, que Rafael Santandreu repite en sus conferencias, condensa una verdad que muchos ignoran. La bondad no es un acto de debilidad, sino un signo de inteligencia emocional avanzada. Vivimos en una cultura que glorifica la competencia, el yo primero, el sobrevive el más fuerte. Pero Santandreu insiste en que el ser humano más poderoso es aquel que elige la compasión, incluso cuando podría elegir el egoísmo. Porque la empatía consciente no solo transforma a quien la recibe, transforma sobre todo a quien la practica. Pensemos en Daniel. Durante años se sintió víctima de los demás. Su jefe lo humillaba, sus amigos parecían no escucharlo, su pareja lo criticaba por cualquier detalle.
Él respondía con ira contenida, con sarcasmo, con ese tipo de orgullo que en realidad es miedo disfrazado. Un día, escuchando una entrevista de Santandreu, oyó algo que lo descolocó. El rencor es una forma de autolesión emocional. Daniel se quedó en silencio. Nunca había pensado que guardar resentimiento fuera una manera de dañarse a sí mismo. Desde entonces, comenzó a observar su mente con más atención. Descubrió que cada vez que odiaba, su cuerpo se tensaba, su respiración se agitaba, su estómago se cerraba. Era como beber veneno esperando que el otro muriera. La bondad consciente, enseña Santandreu, no es ingenuidad ni sumisión. Es entender que las personas actúan desde su nivel de conciencia, desde sus miedos y carencias. Cuando alguien te hiere, no lo hace porque tú lo merezcas, sino porque no sabe hacerlo mejor. Y comprender eso no significa justificarlo, sino liberarte. Liberarte del deseo de venganza, del bucle mental que te ata al pasado. La empatía es en realidad un acto de higiene mental. Limpia la mente de residuos emocionales, como una ducha para el alma. En Ser feliz en Alaska, Santandreu cuenta que la gente más fuerte es también la más amable, porque ha comprendido que la bondad no depende de lo que los demás merezcan, sino de quién eliges ser tú. Y la ciencia lo confirma. Los actos de compasión activan áreas cerebrales vinculadas con el placer, la calma y la regulación emocional. Practicar la bondad literalmente cambia tu biología. Cuando ayudas, perdonas o agradeces, liberas oxitocina, serotonina, dopamina, químicos de bienestar. Es como si el cerebro te recompensara por ser humano. Daniel empezó con un ejercicio sencillo: escribir cada noche 3 gestos de bondad que había tenido durante el día. A veces era una sonrisa a un desconocido, otras no responder con hostilidad a una crítica. Al principio lo hacía por disciplina, luego porque le hacía sentir bien. Descubrió que cuanto más se centraba en el bien de los demás, menos espacio quedaba en su mente para el rencor o el miedo. Y en esa transformación silenciosa, la vida empezó a volverse más ligera. Su jefe seguía siendo difícil, sus amigos no cambiaron de repente, pero algo esencial había cambiado en él. Ya no necesitaba que el mundo fuera perfecto para estar en paz. Esa es la esencia de la bondad consciente. No se trata de salvar a nadie, sino de elegir la paz interior frente al conflicto mental, de actuar desde la comprensión, no desde la reacción, de mirar al otro y a ti mismo con la misma ternura con la que mirarías a un niño asustado, porque todos lo somos, en el fondo, niños aprendiendo a no temer tanto. Y entonces surge una pregunta inevitable: si la bondad puede transformar el mundo interior, ¿qué ocurre cuando aprendemos a dirigir esa mirada compasiva hacia nosotros mismos? ¿Cómo cambia la vida cuando dejamos de juzgarnos y empezamos a tratarnos con amor? Amarse a uno mismo no es un acto de egoísmo, sino de lucidez. Así lo expresa Rafael Santandreu cuando habla de la importancia de la autoaceptación. Y es que la mayoría de nosotros no se odia conscientemente, pero vive con una voz interna que no deja de juzgar, comparar y exigir. Esa voz, que parece tan natural, es la responsable de gran parte de nuestro sufrimiento. Porque la mente crítica no busca ayudarte, busca protegerte del rechazo, del error, de la imperfección. Pero en su intento de protegerte, te encierra. Marina lo descubrió de la manera más dolorosa. Durante años se castigó por no ser suficiente. No lo bastante atractiva, no lo bastante productiva, no lo bastante buena. Cada logro era inmediatamente saboteado por una nueva exigencia. Nunca bastaba. Hasta que un día, agotada, escuchó una conferencia de Santandreu en la que decía: no necesitamos ser perfectos para merecer paz, solo necesitamos dejar de torturarnos por no serlo. Aquella frase le atravesó como una luz. Comprendió que había vivido prisionera de su propia mente exigente, que la perfección que buscaba no existía más que como ilusión cultural, como meta inalcanzable fabricada por una sociedad obsesionada con la apariencia. Santandreu llama de esa voz interna el tirano interior.
un conjunto de creencias irracionales que nos dicen cómo deberíamos ser para sentirnos valiosos. Pero la verdad es que no necesitas cumplir ninguna condición para merecer bienestar. El amor propio racional, a diferencia del narcisismo, no es inflar el ego, sino aceptar la realidad sin dramatismo. Es mirarte al espejo y decir, esto soy, no perfecto, no acabado, pero suficiente. Y lo más fascinante es que cuando te aceptas, paradójicamente cambias más rápido, porque la autoaceptación no detiene el crecimiento, lo facilita. La neurociencia respalda esta idea. Cuando una persona se habla con autocompasión, en lugar de crítica, se reduce la actividad en la amígdala, la zona del cerebro asociada al miedo, y aumenta la conexión con la corteza prefrontal, donde nacen la calma y la claridad. Dicho de otro modo, aceptarte te hace más inteligente emocionalmente. La mente deja de gastar energía en defenderse de sí misma y la invierte en crecer. Marina empezó un pequeño ritual. Cada mañana, antes de mirar el móvil o pensar en sus tareas, se decía frente al espejo, hoy voy a tratarme con amabilidad, incluso si me equivoco. Al principio sonaba falso, casi ridículo, pero con los días esas palabras comenzaron a sentirse verdaderas. Empezó a notar que su autocrítica perdía fuerza, que ya no se castigaba tanto por fallar, que su diálogo interno se volvía más cálido. Descubrió algo que Santandreu menciona en Sin Miedo. La mente humana puede aprender a quererse igual que aprende cualquier otro hábito. Esa es la gran revolución interior. Pasar de buscar amor fuera a generarlo dentro. Porque la autoaceptación no significa rendirse, sino dejar de luchar contra ti. Es darte permiso para ser humano, para sentir, para fallar, para empezar de nuevo. Y cuando logras eso, todo cambia. Tus relaciones se vuelven más sanas, tus decisiones más libres, tu vida más ligera. Marina ya no se dice, no soy suficiente. Ahora se dice, soy un proceso en evolución. Y en ese proceso, cada paso, incluso los torpes, tienen sentido. Pero aún queda una característica más que Santandreu considera esencial para completar este mapa del ser humano fuerte y sereno. Una cualidad que no solo define quién eres, sino cómo te relacionas con el universo entero. La capacidad de vivir el presente con gratitud y desapego. Quien no sabe soltar, no sabe vivir. Con esa frase, Rafael Santandreu resume una de las lecciones más poderosas y más difíciles de la psicología cognitiva. La paz mental no se alcanza cuando todo está bajo control, sino cuando dejas de intentar controlarlo todo. Vivimos en un mundo que glorifica el apego. Apego a las cosas, a las personas, a las expectativas, al pasado. Pero el apego, dice Santandreu, es una trampa sutil del ego. Nos hace creer que sin ciertas condiciones no podemos ser felices. Necesito que me quieran, necesito que todo salga bien, necesito seguridad, y así, sin darnos cuenta, entregamos las llaves de nuestra serenidad a circunstancias externas que no dependen de nosotros. Pensemos en Clara. Toda su vida giraba en torno al miedo a perder su relación, su trabajo, su estabilidad. Planeaba cada detalle, buscaba garantías en todo, pero el precio era alto. Ansiedad constante, insomnio, agotamiento. Hasta que un día, escuchando una charla de Santandreu, oyó algo que la desarmó. El desapego no es indiferencia, es libertad. Por primera vez comprendió que no se trataba de renunciar al amor o a los sueños, sino de dejar de atarse emocionalmente a su resultado. La presencia consciente, vivir en el aquí y ahora, es la herramienta del desapego. Cuando estás presente, no vives desde la carencia, sino desde la experiencia. No desde el ¿qué pasará si pierdo?, sino desde el ¿qué puedo disfrutar ahora? La neurociencia moderna confirma que la práctica de la atención plena, mindfulness, reduce los niveles de cortisol, el famoso hormona del estrés, y fortalece la conexión entre la mente racional y el sistema emocional. En palabras simples, cuanto más presente estás, menos esclavo eres del miedo. Clara empezó con algo sencillo. Cada vez que notaba ansiedad, respiraba profundamente
y repetía mentalmente una frase que había leído en El arte de no amargarse la vida. Nada ni nadie puede quitarme la paz si no se la entrego. Al principio su mente se resistía. Quería volver al control, al miedo, al cálculo. Pero con el tiempo, ese hábito se convirtió en refugio. Empezó a notar que la vida fluía incluso cuando ella no la forzaba. Que las cosas buenas llegaban y se iban, y que eso estaba bien. Que el amor no se posee, se comparte. Que el éxito no se atrapa, se vive. El desapego no significa renunciar a los vínculos o los sueños, sino aprender a disfrutarlos sin miedo a perderlos. Es entender que nada es permanente y por eso todo es valioso. Que el presente es lo único real. Santandreu dice, el secreto de la felicidad es querer lo que ya tienes. Y esa frase encierra una revolución. Si puedes sentir gratitud ahora, sin condiciones, ya has ganado. Porque la mente agradecida no teme, no exige, no compara. Simplemente respira. Clara lo comprendió una tarde cualquiera, caminando por un parque. Por primera vez en años, no estaba pensando en lo que tenía que hacer después, ni en lo que había salido mal. Solo caminaba. Escuchaba el viento, el sonido de las hojas, el latido de su corazón. Y en ese instante, tan simple y tan profundo, se dio cuenta de algo. La felicidad no era un destino, sino una presencia. No estaba afuera, esperando que ocurriera. Estaba dentro, esperando ser escuchada. Y así, con esa comprensión, se cerraba el círculo de las 5 características que definen a las personas según la mirada de Santandreu. Pensamiento consciente, fortaleza emocional, bondad empática, autoaceptación y presencia desapegada. Pero, ¿qué ocurre cuando estas 5 fuerzas se integran? ¿Qué transformación experimenta una mente que aprende a pensarse, sentirse y vivir de este modo? Imagina por un momento que todas las piezas comienzan a encajar. Que el pensamiento consciente, la fortaleza emocional, la bondad, la autoaceptación y la presencia se entrelazan, como los hilos invisibles de una red interior. Rafael Santandreu lo llama el entrenamiento del alma racional, un proceso en el que cada día, con cada pensamiento, con cada elección, uno se reconstruye desde dentro. Porque estas 5 características no son dones con los que se nace, son habilidades mentales que se cultivan. Igual que un músico practica sus escalas o un atleta entrena sus músculos, la mente también puede entrenarse para la serenidad. En Nada es tan terrible, Santandreu explica que la vida es una escuela emocional. No estamos aquí para evitar el dolor, sino para aprender a pensar de forma saludable ante él. Cuando integras los 5 pilares, algo cambia de manera radical. El miedo deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Los pensamientos dejan de dominarte y se transforman en herramientas. Las relaciones dejan de ser un campo de batalla y se vuelven un espacio de crecimiento. Y sobre todo, comprendes que tú no eres tus circunstancias. Eres la manera en que eliges interpretarlas. Pensemos en Javier, un ejemplo de esa transformación. Hace años, vivía al borde del colapso. Estrés laboral, una relación rota, una constante sensación de vacío. Un día, su cuerpo dijo basta. Un ataque de ansiedad lo dejó sin respiración, sin fuerzas, sin rumbo. En medio de la crisis, encontró uno de los libros de Santandreu en la mesa de una cafetería. Ser feliz en Alaska. Lo abrió al azar y leyó. La verdadera fuerza no consiste en no caer, sino en aprender a levantarse con una sonrisa. Esa frase, simple y poderosa, encendió algo en su interior. No fue una revelación instantánea, sino una semilla. Y como toda semilla, necesitó práctica, paciencia y presencia para crecer. Javier comenzó con el pensamiento consciente. Observó su diálogo interno, lo cuestionó, lo reformuló. Luego trabajó su fortaleza emocional. Aprendió a no huir del malestar, a quedarse y respirar dentro de él. Después vino la bondad. Empezó a tratar mejor a los demás, pero sobre todo a sí mismo. Con el tiempo, la autoaceptación se convirtió en su refugio y la presencia consciente en su brújula. Lo que antes era caos se transformó en claridad. Lo que antes era miedo, en serenidad. Lo que antes era prisa, en gratitud. Y lo curioso es que su vida externa no cambió de inmediato. Seguía teniendo problemas, retos,
altibajos, pero su manera de vivirlos sí cambió. Esa es la esencia de la integración. La paz interior no depende del guión, sino del narrador. Cuando tu mente se vuelve aliada en lugar de enemiga, descubres que puedes habitar cualquier situación sin perderte en ella. Es lo que Santandreu llama vivir con inmunidad emocional. No porque no sientas, sino porque ya no te dejas arrastrar por tus emociones. La ciencia respalda este proceso. La repetición de pensamientos racionales y compasivos crea nuevas conexiones neuronales que sustituyen los viejos patrones de miedo. Es neuroplasticidad aplicada a la vida cotidiana. Y cada día, cada elección, refuerza esa red interna. Como dice Santandreu, somos escultores de nuestra mente. Lo que piensas, repites y practicas se convierte en ti. Javier, años después, no se define por su ansiedad ni por sus errores. Se define por su capacidad de volver a centrarse, de pensar, sentir y vivir desde la calma. Y quizás eso sea lo más bello de todo. Cuando integras las 5 características, te conviertes en una presencia consciente en el mundo, una persona que no necesita controlar nada para irradiar paz. Pero aquí surge un desafío más profundo que muchos ignoran. ¿Cómo mantener esta integración cuando la vida vuelve a sacudirte? ¿Qué ocurre cuando todo lo aprendido se pone a prueba, cuando la realidad parece borrar tus avances en un solo golpe? La verdadera fortaleza no se mide en los días tranquilos, sino en los días en que todo parece derrumbarse. Rafael Santandreu lo dice con crudeza y ternura a la vez. No podemos evitar los golpes de la vida, pero sí podemos decidir cómo los interpretamos. Porque llega un momento, siempre llega, en que la teoría se pone a prueba. Es ahí donde descubrimos si realmente hemos integrado la calma o si solo la entendíamos con palabras. Javier, el mismo que había aprendido a pensar con serenidad, recibió una noticia devastadora. Su madre había enfermado gravemente. En un segundo, todo su equilibrio pareció desaparecer. El miedo regresó con una fuerza brutal, como una ola que arrastra todo a su paso. Durante días, su mente volvió a llenarse de pensamientos catastróficos. No puedo con esto, voy a perderla, la vida es injusta. Y allí, en medio de esa oscuridad emocional, comprendió lo que Santandreu siempre había repetido. La paz mental no es ausencia de dolor, sino presencia de aceptación. Una noche, exhausto, recordó un fragmento de Nada es tan terrible. El sufrimiento no proviene de lo que ocurre, sino de la exigencia de que eso no debería ocurrir. Aquella frase lo golpeó con una claridad dolorosa. Se dio cuenta de que no estaba sufriendo solo por la enfermedad de su madre, sino porque se resistía a aceptarla. Porque su mente no paraba de repetir, esto no debería estar pasando. Y fue entonces cuando empezó el verdadero entrenamiento, no el de la mente racional, sino el del alma que aprende a rendirse sin derrotarse. La aceptación no es resignación, es madurez emocional. Es mirar la realidad tal como es y decir, aunque duela, puedo vivir esto. La neurociencia moderna lo llama resiliencia adaptativa, la capacidad del cerebro para equilibrarse incluso en el caos. Pero Santandreu lo explica de forma más humana. El dolor es inevitable, pero el dramatismo es opcional. Javier empezó a practicarlo. Cada vez que el miedo lo invadía, se decía, no es terrible, solo es incómodo. Y ese matiz, pequeño pero poderoso, lo ayudaba a respirar, a centrarse, a acompañar a su madre con más amor que desesperación. Porque cuando dejamos de pelear con la realidad, emerge algo sorprendente, la ternura. Esa quietud dulce que aparece cuando ya no necesitas controlar. Javier comenzó a notar que incluso en el hospital había momentos de belleza. La sonrisa de una enfermera, el sol entrando por la ventana, la mano de su madre apretando la suya. Entendió que la vida no espera a que todo esté bien para ser vivida, que incluso en la pérdida hay plenitud si estás presente. Santandreu cuenta que las personas emocionalmente fuertes no son las que no lloran, sino las que lloran sin perder la esperanza. Y Javier lo encarnó. Lloró sí, sintió miedo sí, pero también aprendió a dejar que esas emociones pasaran sin quedarse a vivir en ellas, como nubes que cruzan el cielo, como olas que llegan y se van. Y en esa fluidez encontró algo que nunca había sentido, una confianza radical en la vida. Al cabo de los meses, su madre se recuperó,
y aunque la experiencia lo había desgastado, también lo había transformado. Comprendió que la calma no es un lugar al que se llega, sino una habilidad que se activa incluso cuando el corazón tiembla, que la verdadera fortaleza se demuestra cuando no hay razones externas para tenerla. Y así, con más humildad que orgullo, Javier descubrió el secreto que Santandreu intenta transmitir. La mente humana es capaz de amar la vida incluso en medio del dolor. Pero entonces surge una pregunta más grande, una que atraviesa a todo ser humano. ¿Qué ocurre cuando comprendemos que la vida no puede controlarse, pero aún así deseamos encontrar propósito en ella? ¿Qué sentido tiene vivir conscientemente si todo es tan impermanente? Después de atravesar la tormenta, algo en el alma se reordena. Ya no se trata solo de resistir, sino de comprender. Rafael Santandreu lo expresa con una claridad luminosa. La felicidad no es un objetivo, es una consecuencia. Cuando la mente deja de pelear contra la realidad, comienza a abrir espacio para una pregunta más profunda. ¿Para qué estoy vivo? Y no es una pregunta grandilocuente ni religiosa, es íntima, silenciosa, casi susurrada. Nace en el momento en el que el ruido interior se apaga y lo único que queda es la conciencia pura de existir. Javier lo sintió meses después de la enfermedad de su madre. Ya no estaba huyendo del dolor ni buscando control, simplemente vivía, más presente, más sereno. Pero también más curioso. Cada amanecer le parecía un mensaje cifrado, cada conversación una oportunidad de aprender. Comenzó a notar algo que Santandreu repite en Ser feliz en Alaska. El propósito no se busca fuera, se cultiva dentro. No se trata de tener grandes metas o sueños heroicos, sino de encontrar valor en lo cotidiano. Preparar un café, escuchar a un amigo, cuidar a alguien, reírse de uno mismo. Esas pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas, ahora se convirtieron en su forma de agradecer. El propósito, dice Santandreu, no es algo que se descubre de golpe, sino algo que se construye al vivir racionalmente. Cada pensamiento racional, cada gesto amable, cada instante de presencia son ladrillos que forman una vida con sentido. Y aquí la psicología cognitiva se encuentra con la filosofía existencial. Viktor Frankl, psiquiatra superviviente del Holocausto, decía: quien tiene un ¿para qué? Puede soportar casi cualquier cómo. Santandreu lo traduce al lenguaje del presente. Si entiendes que la vida no te debe nada, que tú eres quien elige cómo vivirla, recuperas el poder que habías entregado al miedo. Javier comenzó a enseñar a otros lo que había aprendido, no desde la superioridad, sino desde la gratitud. En su empresa propuso espacios de bienestar mental, habló de pensamiento racional, de aceptación, de compasión, y algo mágico sucedió. Las personas lo escuchaban, porque hablaba desde la experiencia, no desde la teoría. Lo que transmitía no era perfección, sino coherencia. En su mirada se reflejaba la serenidad de quien ha comprendido que el propósito más profundo no es cambiar el mundo, sino cambiar la manera en que lo miras. La neurociencia moderna ha demostrado que cuando sentimos propósito, cuando hacemos algo que percibimos como valioso, se activan las áreas del cerebro relacionadas con la motivación, la creatividad y la resiliencia. Vivir con sentido no solo nos hace más felices, nos hace más resistentes al dolor. El propósito actúa como una brújula emocional, nos recuerda hacia dónde mirar cuando todo se nubla. Santandreu suele decir que el ser humano necesita muy poco para estar bien: comer, tener un techo y un proyecto. Pero ese proyecto no tiene por qué ser grandioso. Puede ser tan simple como decidir vivir con alegría, aunque nada sea perfecto. El propósito no está en la meta, sino en la actitud. En elegir cada día pensar racionalmente, amar sin miedo, soltar sin rencor. Porque al final la vida no se mide por lo que logras, sino por cómo la habitas. Javier lo entendió una tarde sentado frente al mar. No estaba pensando en el futuro ni lamentando el pasado. Solo respiraba, sintiendo el vaivén de las olas. En ese instante comprendió que la vida tenía sentido precisamente porque era efímera, que no necesitaba certezas, solo presencia. Y sonrió, no porque todo fuera perfecto, sino porque todo era real. Y sin embargo, aun cuando alcanzamos esa comprensión, aparece otro reto sutil. ¿Cómo mantener viva la práctica cuando la rutina amenaza con adormecer la conciencia?
porque la mente, aunque la más entrenada, puede volver a dormirse si no se cultiva a diario. La mente humana es como un músculo. Si no la entrenas, se debilita. Rafael Santandreu lo repite con convicción casi científica. No basta con entenderlo, hay que practicarlo todos los días, porque la paz mental no se alcanza por inspiración, sino por repetición. Y es aquí donde muchas personas tropiezan. Creen que la serenidad es un estado místico, cuando en realidad es el resultado de una disciplina cognitiva constante. Javier lo descubrió al volver a su rutina. Después de meses de reflexión profunda, de vivencias intensas, llegó lo más difícil. Los días normales, esos en los que nada ocurre, pero la mente empieza a susurrar. ¿Y si todo esto fue solo una fase? ¿Y si vuelves a caer? La rutina, esa aparente calma, puede convertirse en el campo de entrenamiento más exigente, porque cuando no hay crisis, la mente busca problemas para no aburrirse. Y es ahí donde entra la gimnasia mental. Santandreu enseña que el entrenamiento emocional debe ser tan cotidiano como cepillarse los dientes, un ejercicio diario de revisión, reencuadre y gratitud. Cada mañana, Javier dedicaba unos minutos a detectar sus pensamientos automáticos. No me apetece ir al trabajo. Todo está igual. Esto no tiene sentido. En lugar de creerlos, los escribía en un cuaderno y los desafiaba con la voz de la razón. ¿De verdad esto es terrible? ¿Podría verlo de otra manera? Poco a poco, esa práctica convirtió su mente en un espacio más amable, menos reactivo. La neurociencia lo confirma. Cada vez que reformulas un pensamiento negativo, tu cerebro crea una nueva conexión neuronal. Con el tiempo, esa red se fortalece y pensar con serenidad se vuelve natural. Lo que al principio requiere esfuerzo consciente, luego se transforma en un hábito automático. Santandreu lo llama entrenar el músculo de la felicidad, porque no depende de las circunstancias, sino de tu manera de interpretarlas. Otro de sus ejercicios preferidos es la autocharla racional. Consiste en hablarte como lo haría un buen amigo, con lógica y cariño. No se trata de repetir frases positivas vacías, sino de recordarte verdades esenciales. No necesito que todo salga bien para estar bien. Puedo equivocarme sin perder valor. No tengo que controlar nada para sentirme seguro. Frases simples, pero que actúan como anclas cuando la mente empieza a navegar hacia el dramatismo. Javier notó que cuanto más practicaba, más rápido recuperaba su centro. Un día, un compañero de trabajo lo criticó injustamente. Antes, habría pasado la noche entera rumiando. Ahora, respiró hondo y se dijo: «Esto no es terrible, es solo una opinión. Yo elijo cómo reaccionar». Y esa elección lo liberó. No porque la crítica desapareciera, sino porque él dejó de depender de ella para estar en paz. Santandreu dice que el entrenamiento mental no se trata de eliminar emociones, sino de educarlas. La tristeza, el miedo o la rabia no son enemigos, son señales. Pero solo las entendemos cuando la mente está entrenada para escucharlas sin dramatizar. Por eso Javier también incorporó momentos de silencio. Cada noche, antes de dormir, dedicaba 5 minutos a observar su respiración y agradecer 3 cosas simples del día. A veces era una conversación, otras un rayo de sol, o simplemente el hecho de estar vivo. Y esa gratitud, tan discreta, mantenía encendida la chispa del propósito. Con el tiempo comprendió algo que Santandreu menciona en Sin Miedo. La fortaleza emocional no se logra con grandes gestas, sino con pequeños actos de cordura repetidos miles de veces. La práctica diaria se convirtió en su refugio, porque cuando entrenas tu mente, no necesitas esperar a que la vida mejore para sentirte bien. Estás bien porque sabes pensar bien. Y sin embargo, incluso en medio de esta disciplina, la vida siempre encuentra la forma de poner a prueba lo aprendido. Porque la práctica sin amor se vuelve rigidez y la razón sin compasión frialdad. Por eso el siguiente paso en el camino interior no es pensar mejor, sino amar más profundamente. Después de meses de entrenamiento mental, Javier se sentía más sereno que nunca.
Su mente ya no lo arrastraba con tanta facilidad hacia el miedo o la culpa. Pero notaba algo curioso, una especie de vacío. Había aprendido a pensar mejor, a vivir con lógica, a aceptar la realidad. Pero le faltaba calor humano. Fue entonces cuando comprendió una de las enseñanzas más profundas de Rafael Santandreu. Pensar bien es amar bien. Porque una mente racional, sin amor, se convierte en una fortaleza fría, un castillo sin vida. Santandreu lo explica con precisión en El arte de no amargarse la vida. El amor no es una emoción irracional, como muchos creen, sino la forma más inteligente de relacionarse con el mundo. Amar no significa depender, ni poseer, ni buscar aprobación. Amar, desde la mente racional, es desear el bien del otro sin condiciones, sin necesidad de controlarlo o cambiarlo. Es entender que todos somos aprendices, que todos actuamos según nuestro nivel de conciencia y que juzgar es simplemente no comprender. Javier comenzó a practicar este amor racional en lo cotidiano. Cuando alguien lo irritaba, en lugar de reaccionar, se preguntaba, ¿qué estará viviendo esta persona para comportarse así? Esa simple pregunta lo desarmaba. Sentía empatía donde antes había enojo, y poco a poco, la compasión se convirtió en su respuesta automática. No una compasión condescendiente, sino profunda, la que ve la fragilidad humana y la abraza sin dramatismo. La neurociencia respalda esta transformación. Estudios sobre neuroplasticidad afectiva demuestran que la práctica de la compasión cambia literalmente el cerebro. Se activan las zonas asociadas con la calma, la empatía y la regulación emocional. En otras palabras, amar también es un entrenamiento mental. Y Santandreu lo resume de forma poética. El amor es la máxima expresión de la cordura. Con el tiempo, Javier empezó a notar cómo su entorno respondía a ese cambio. Personas con las que antes tenía conflictos comenzaron a mostrarse más abiertas. No porque ellas hubieran cambiado, sino porque su energía ya no alimentaba la confrontación. Comprendió que la relación más importante no era la que tenía con los demás, sino con sus propios pensamientos sobre los demás. Cuando transformas ese diálogo interno, el mundo exterior deja de ser un campo de batalla. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vio a un anciano discutir con un joven. Antes habría sentido molestia o juicio, pero esta vez simplemente observó. Sintió ternura. Ahí estamos todos, pensó, intentando tener razón cuando lo único que necesitamos es comprensión. Y en ese instante experimentó una paz desconocida, la serenidad de quien ya no necesita ganar para sentirse completo. El amor racional también implica amor hacia uno mismo. Santandreu insiste en que la autocrítica excesiva es una de las formas más sutiles de sufrimiento. Pensamos que ser duros con nosotros nos hará mejores, cuando en realidad solo nos debilita. Javier aprendió a tratarse con la misma ternura con la que trataba a los demás. Cuando cometía un error, en lugar de castigarse, se decía, he fallado, sí, pero sigo siendo valioso. Y esa voz interna amable se convirtió en su refugio. Descubrió que el amor, lejos de ser debilidad, era una forma de fortaleza superior. Porque cuando amas, no dependes, no exiges, no temes. Simplemente fluyes con la vida. Y eso, esa libertad emocional, es la esencia de la felicidad. Rafael Santandreu lo repite con firmeza. Amar es aceptar al otro y a uno mismo tal como son, sin condiciones. Y sin embargo, esta comprensión lo llevó a un nuevo desafío interior. Si amar es aceptar todo como es, ¿significa eso que debemos aceptar también la injusticia, el dolor ajeno, la crueldad? ¿Dónde se traza el límite entre la aceptación y la indiferencia? Aceptar no es rendirse. Esta frase, tan simple y tan olvidada, se convierte en un principio vital cuando comprendemos la profundidad del pensamiento de Rafael Santandreu. En Nada es tan terrible, escribe, aceptar la realidad no significa aprobarla, sino dejar de pelear inútilmente con ella.
Y es que muchas personas confunden serenidad con pasividad. Creen que quien vive en calma ha renunciado a transformar el mundo, pero es justo al revés. Solo quien ha hecho las paces con la realidad puede actuar con claridad y eficacia. Javier lo descubrió cuando, ya en su nueva etapa de vida, se encontró con una situación que lo sacudió. En su barrio, una familia fue desalojada injustamente. Vio a los vecinos discutir, a las redes encenderse de indignación, y dentro de él se despertó un conflicto. ¿Debería intervenir? ¿Cómo hacerlo, sin perder su centro? La antigua versión de Javier habría actuado movido por la rabia o la culpa. Pero ahora sabía que la acción impulsiva solo perpetúa el caos. Así que respiró, observó y decidió ayudar desde la calma. Se unió a una red de apoyo, colaboró en silencio, escuchó a las personas afectadas y comprendió algo esencial. La verdadera acción nace del amor, no de la ira. Santandreu lo explicaría así. Cuando la mente está serena, la compasión se vuelve operativa. No necesitas gritar para ser firme. No necesitas odiar para defender lo justo. La neuropsicología lo corrobora. El cerebro enfocado en la empatía y la cooperación libera oxitocina y serotonina, hormonas que favorecen la cooperación social y la claridad moral. En cambio, el cerebro dominado por la ira activa el sistema de amenaza, reduce la capacidad de razonamiento y genera más sufrimiento. Por eso, la paz interior no te aleja del mundo, te hace más eficaz en él. A medida que Javier se involucraba en aquella causa, comenzó a comprender una dimensión más profunda de la enseñanza de Santandreu. La serenidad no es un fin, es una herramienta. Sirve para poder mirar el dolor del mundo sin hundirse en él, para actuar con compasión sin convertirse en mártir, y sobre todo, para no dejar que la oscuridad ajena apague tu propia luz. Como decía en Ser feliz en Alaska, el mundo no necesita más héroes angustiados, sino personas equilibradas que sepan irradiar cordura. Un día, una de las mujeres desalojadas se acercó a darle las gracias. «No sé cómo lo haces», le dijo. «Estás tan tranquilo, pero haces tanto». Javier sonrió. En ese momento comprendió que la calma no es quietud, sino energía sin desperdicio. No necesita ruido ni demostración. Es la fuerza de quien actúa desde el amor, no desde la necesidad de ser visto. La paz activa, como la llamaba Santandreu en sus charlas, es un estado de lucidez, aceptar la realidad tal como es, pero comprometerte con lo que puede mejorar. Es comprender que la vida no siempre será justa, pero tú puedes ser justo en tu manera de vivirla. Es mirar el sufrimiento del mundo y en lugar de añadir más queja, ofrecer presencia, ayuda, esperanza. Javier empezó a aplicar este principio en todo, en su trabajo, en su familia, en las pequeñas injusticias cotidianas, y descubrió que la serenidad verdadera no lo volvía indiferente, sino profundamente humano. Porque quien ha hecho las paces con la vida no se resigna a la injusticia, la enfrenta sin perder la alegría. Sin embargo, mientras más vivía desde esa paz activa, más notaba un fenómeno curioso. El silencio interior se hacía más profundo, más constante, como si su mente antes ruidosa y dramática, ahora habitara un espacio nuevo, un lugar donde ya no era necesario luchar, convencer o demostrar. Y en ese silencio empezó a sentir algo aún más sutil, una conexión con algo mayor que él, una especie de conciencia serena que lo abarcaba todo. Y fue entonces cuando se preguntó, ¿será que la mente cuando deja de sufrir y controlar, puede acceder a una forma más elevada de sabiduría? ¿Una inteligencia emocional y espiritual que trasciende las palabras? Cuando la mente se aquieta por completo, algo extraordinario sucede. No hay fuegos artificiales ni epifanías místicas, solo un silencio vivo, luminoso. Rafael Santandreu, aunque profundamente racional, reconoce esta dimensión en su obra. En Nada es tan terrible, afirma, cuando dejas de discutir con la realidad, entras en un estado de serenidad que roza lo espiritual. Y es que, al fin y al cabo, la mente racional no está reñida con la trascendencia, es su puerta de entrada. Javier comenzó a experimentar este estado casi sin buscarlo. Cada mañana, al practicar su rutina de gratitud y pensamiento racional, notaba que el espacio entre sus pensamientos se alargaba. Ya no necesitaba tantas palabras para entender, ya no analizaba tanto para sentir, simplemente estaba. Y ese estar tenía una calidad distinta, una profundidad que no conocía antes.
Era como si toda su vida, sus miedos, sus aprendizajes, sus búsquedas, hubieran convergido en una única comprensión. La paz no es una meta, es nuestra naturaleza original. Santandreu siempre ha sostenido que los seres humanos nacemos con una mente sana, poderosa, libre. Somos nosotros quienes la contaminamos con exigencias, comparaciones y dramatismos. El entrenamiento racional no busca crear algo nuevo, sino limpiar lo que sobra. Lo racional, bien entendido, conduce a lo esencial, a esa quietud que no depende de las circunstancias, ni siquiera del pensamiento. La neurociencia comienza a acercarse a esta sabiduría ancestral. Los estudios sobre meditación y conciencia plena demuestran que cuando la mente descansa en atención abierta, las ondas cerebrales se sincronizan, el sistema nervioso se equilibra y la percepción del yo se diluye. Surge una sensación de conexión con todo. Y aunque Santandreu no se adentra en terrenos místicos, su método racional apunta hacia la misma dirección. Una mente libre de distorsiones percibe la realidad tal cual es, sin miedo, sin etiquetas, sin separación. Javier sentía eso cada vez con más frecuencia. Caminaba por la ciudad y ya no veía solo calles y personas. Veía movimiento, vida, historias entrelazadas. En cada rostro encontraba un reflejo de sí mismo. Lo que antes le molestaba, ahora le conmovía. Y comprendió una verdad silenciosa. No hay enemigos, solo mentes que sufren. No hay caos, solo procesos que no alcanzamos a entender. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde su balcón, se dio cuenta de algo casi imperceptible. Ya no estaba esperando nada, ni un futuro mejor, ni una validación, ni una respuesta. Y en esa ausencia de deseo, sintió una plenitud total. No porque lo tuviera todo, sino porque ya no necesitaba nada para sentirse completo. En ese estado, el pensamiento sigue existiendo, pero deja de dominar. Las emociones aparecen, pero no arrastran. La vida continúa, pero ya no hiere. Y esa es la verdadera sabiduría silenciosa de la que habla Santandreu entre líneas. Un modo de estar en el mundo donde la mente se convierte en aliada, el presente en refugio y el amor en respiración natural. Javier entendió que no necesitaba buscar respuestas filosóficas para comprender la existencia. Bastaba con vivir despierto, con mirar, escuchar y sentir sin juicio. Descubrió que el silencio interior no era vacío, sino plenitud. Que detrás de la voz del ego hay una inteligencia más profunda, constante, serena. Y que cuando accedes a ella, la vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza. Pero incluso esa comprensión plantea un último desafío, el más sutil de todos. ¿Cómo mantener esta claridad cuando la vida inevitablemente vuelva a moverse? ¿Cómo vivir en el mundo sin perder el silencio interior? Volver al mundo después del silencio interior es como regresar a la ciudad después de una larga estancia en la montaña. Todo parece más rápido, más intenso, más ruidoso, pero algo ha cambiado dentro de ti. Ahora sabes escuchar sin perderte en el bullicio. Rafael Santandreu lo explica con sencillez en Sin Miedo. La serenidad no consiste en aislarse del mundo, sino en llevar la cordura a donde antes había caos. Ese es el verdadero viaje espiritual, no escapar, sino transformar. Javier regresó a su rutina con una mirada nueva. Los mismos problemas, las mismas calles, las mismas conversaciones, pero su percepción había cambiado. Donde antes veía obstáculos, ahora veía oportunidades de practicar su mente entrenada. Cuando alguien se quejaba, no se contagiaba, ofrecía comprensión. Cuando algo salía mal, no dramatizaba, respiraba, analizaba, resolvía. Descubrió que la sabiduría no consiste en vivir sin conflictos, sino en no convertir los conflictos en tragedias. Cada día se convertía en un laboratorio de serenidad. En el metro, cuando alguien empujaba, en el trabajo, cuando la presión aumentaba, en casa, cuando el cansancio lo hacía vulnerable, siempre había una oportunidad de aplicar lo aprendido. Y, sin darse cuenta, Javier empezó a irradiar algo distinto.
Sus compañeros notaban su calma, su forma de responder sin enojo, su capacidad para mantener el humor incluso en las dificultades. «Tú siempre estás tranquilo», le decían. Y él sonreía, sabiendo que no era tranquilidad natural, sino fruto de una mente entrenada para no sufrir innecesariamente. Esa es la gran enseñanza de Santandreu. La felicidad no depende de circunstancias externas, sino de tu diálogo interior. No se trata de tener una vida perfecta, sino de tener una mente que sabe interpretar la vida sin exagerar el drama. Cuando comprendes eso, la existencia cotidiana se vuelve un campo de juego, no una guerra. La neurociencia también lo confirma. Las personas que practican pensamiento racional y atención consciente muestran mayor activación en las áreas cerebrales de empatía y autorregulación. Es decir, se vuelven más humanas, más resilientes, más libres. No porque el mundo cambie, sino porque su mente ya no reacciona con miedo, sino con claridad. Una tarde, mientras Javier salía del trabajo, observó la ciudad al atardecer. El ruido de los coches, las conversaciones, la prisa, todo formaba una sinfonía imperfecta. Y sintió una gratitud inmensa. Todo esto, pensó, es la vida real. No necesito escapar de ella, solo necesito estar presente. Camino sin prisa, con una sonrisa serena, consciente de cada paso, de cada respiración. No porque nada le preocupara, sino porque había aprendido a preocuparse con sabiduría. El regreso al mundo no fue un fin, sino una integración. Comprendió que la práctica no termina nunca, que cada día ofrece nuevas lecciones, nuevos desafíos, nuevas oportunidades para elegir la cordura, y que incluso los retrocesos, los momentos en los que el miedo vuelve o la mente se dispersa, no son fracasos, sino recordatorios de que seguimos vivos aprendiendo. Santandreu diría que la vida ideal no es aquella sin dificultades, sino aquella en la que cada dificultad te enseña a pensar mejor. Javier lo vivía así. Cada problema se había convertido en maestro, cada emoción en mensajera, cada silencio en hogar. Y entonces, en medio de esa vida ordinaria, comprendió algo extraordinario, que todo lo aprendido, la fortaleza emocional, la compasión racional, la aceptación y el propósito, no tenían sentido si no terminaban en un solo acto: agradecer. Porque el agradecimiento es la forma más pura de inteligencia emocional. Y ese descubrimiento lo llevó inevitablemente al final de su viaje interior. Pero antes de cerrar, queda una última verdad, la más poderosa de todas. ¿Qué significa realmente vivir libre? ¿Cómo se siente, en lo más profundo, una mente que ha dejado de sufrir por completo? Hay un instante en el camino en que todo encaja. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque tú dejas de pedirle que lo sea. Rafael Santandreu lo llama la gran liberación. El momento en que comprendes que la felicidad no depende de lo que tienes, ni de lo que logras, ni siquiera de lo que ocurre, sino de cómo eliges interpretar cada instante. Cuando llegas ahí, la vida deja de ser una carga. Se convierte en un milagro cotidiano, silencioso, constante. Javier lo sintió una mañana cualquiera. No hubo música épica ni revelaciones místicas. Solo se despertó, preparó su café y notó algo nuevo. No tenía prisa, no esperaba nada, no necesitaba nada. Miró por la ventana y sintió una ternura inmensa por todo, por las personas, por el día, por sí mismo. Era la misma ciudad de siempre, pero ahora la veía con los ojos de quien ha hecho las paces con el mundo. Y comprendió que la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino querer lo que haces. Santandreu lo resume así en El arte de no amargarse la vida. Ser feliz no es tener más, sino necesitar menos. Esa frase, que muchos repiten sin entender, encierra el núcleo de toda su filosofía. Porque cuando necesitas poco, nada puede esclavizarte, ni la opinión ajena, ni el miedo, ni el fracaso, ni el futuro. Eres libre. Y esa libertad no se conquista fuera, sino dentro, en el diálogo silencioso con tu mente, cuando aprendes a decirte la verdad con amor. La neurociencia confirma este estado de plenitud. El cerebro humano alcanza sus niveles más altos de bienestar no cuando obtiene recompensas, sino cuando descansa en la coherencia, en la aceptación, en la gratitud.
Es lo que los científicos llaman homeostasis emocional, un equilibrio profundo en el que los sistemas del cuerpo y la mente funcionan en armonía. Rafael Santandreu lo traduce en palabras sencillas. Una persona racional es una persona feliz. Javier, que alguna vez fue esclavo de su ansiedad y de su exigencia, ahora vivía con una ligereza nueva. Sabía que la tristeza volvería, que el miedo aún podía visitarlo, pero también sabía que nada de eso podía dañarlo si él no se lo permitía. Porque la mente entrenada no evita el dolor, lo atraviesa sin dramatismo, y detrás del dolor siempre hay vida, siempre hay belleza. El último aprendizaje fue el más simple: agradecer. Cada día, al cerrar los ojos, se decía a sí mismo 3 frases que había aprendido de Santandreu. Gracias por este día aunque no haya sido perfecto. Gracias por mi mente, que aprende a pensar mejor. Gracias por la oportunidad de seguir creciendo. Y con eso bastaba. No necesitaba más metas ni más certezas. Solo esa gratitud lúcida, esa alegría tranquila que nace cuando por fin entiendes que nada te falta. La libertad interior no significa no sentir, sino no ser esclavo de lo que sientes. Significa poder llorar sin hundirte, amar sin miedo, perder sin romperte. Significa vivir con los ojos abiertos, sabiendo que todo pasa, pero que lo esencial, la conciencia, la paz, la capacidad de amar, permanece. Y así, el viaje que comenzó con el deseo de entender la mente, termina en el descubrimiento de algo mucho más grande: el corazón lúcido. Esa inteligencia emocional que mira la vida y dice: nada es tan terrible, todo es oportunidad. Javier sonrió, cerró los ojos, respiró hondo, y en ese silencio sin palabras sintió la certeza más simple y más poderosa: ya era libre. Y quizás ese sea el mensaje final que Rafael Santandreu quiere dejarnos: que no necesitamos cambiar el mundo para ser felices, solo necesitamos cambiar la manera en que lo pensamos. Y cuando lo hacemos, descubrimos que el mundo, el mismo de siempre, ya era un lugar hermoso.